En 1764, un cartógrafo militar austriaco llamado Joseph von Rayleigh publicó un mapa meticulosamente detallado de Eurasia. Mostraba ciudades, ríos, cadenas montañosas y un vasto territorio etiquetado como Gran Tartaria, que se extendía desde el Mar Caspio hasta el Océano Pacífico. Este no fue un caso aislado. Durante más de 2 siglos, los mapas de París, Londres, Moscú e incluso los primeros atlas americanos representaron el mismo misterioso superestado, Tartaria. Y luego, desapareció. A mediados del siglo XIX, el nombre había desaparecido, eliminado de los textos académicos, borrado de las enciclopedias, suprimido de los libros de historia, como si nunca hubiera existido en absoluto. La desaparición de toda una entidad geopolítica no es algo que suela pasar desapercibido. Y, sin embargo, Tartaria se deslizó silenciosamente hacia el vacío. Hoy solo quedan fragmentos, desvanecidos en las páginas de atlas olvidados, grabados en antiguas estructuras de piedra, ocultos en las profundidades de archivos sellados de bibliotecas imperiales. Ningún historiador de prestigio lo enseña, ninguna universidad lo reconoce. Lo que lleva a una pregunta mucho más inquietante. No si Tartaria existió, sino por qué fue borrada tan completamente. Porque si un imperio así de grande pudo desvanecerse sin dejar rastro, entonces Tartaria no es el único. Y comienza con una civilización que una vez se extendió por casi toda Eurasia, un nombre que aparecía en cada mapa, y luego fue eliminado deliberadamente de la historia. Top 1. El Imperio Olvidado de Tartaria. El presunto territorio de Tartaria era colosal. Se extendía casi 4.000 millas a través de lo que hoy es Rusia, Mongolia, Kazajistán y partes de China. Algunos mapas del siglo XVIII incluso la etiquetaban como Tartaria independiente, sugiriendo que no era solo una región, sino una entidad soberana, separada del control imperial ruso. Varias ciudades fueron marcadas como capitales tartarianas, pero sus nombres no aparecen en ningún linaje lingüístico eslavo, túrquico o chino conocido. No conectan con ninguna cultura existente, suenan extrañas, como si pertenecieran a algo totalmente diferente. Y luego está la arquitectura. Dispersas por Europa del Este y Asia Central, hay estructuras masivas, salones de piedra, fortalezas en forma de estrella y torres con cúpulas de cebolla, construidas con técnicas que no coinciden con la cronología oficial de desarrollo en estas regiones. Muchos de estos edificios muestran una albañilería avanzada, simetría perfecta y una alineación precisa con cuerpos astronómicos. Algunos investigadores sostienen que estas estructuras no fueron construidas por las naciones que ocupan estas tierras hoy en día, sino que son restos de una civilización perdida, una que entendía la acústica, la resonancia y la geometría a un nivel que va mucho más allá de lo que se reconoce oficialmente. Pero la parte más inquietante no es la existencia de Tartaria, es la forma en que desapareció. A mediados del siglo XIX, a medida que el imperio ruso se expandía por Asia Central, el nombre Tartaria comenzó a desvanecerse de los mapas. Los libros de texto publicados en Moscú y San Petersburgo en la década de 1860 no hacían mención de ello. En 1875, la Royal Geographical Society británica etiquetó oficialmente a Tartaria como una designación mítica, a pesar de reconocer que había aparecido de forma constante en documentación anterior. Los mapas fueron reimpresos, reetiquetados o retirados silenciosamente. Incluso en los Estados Unidos, los atlas escolares que una vez listaron a Tartaria como una tierra vecina borraron repentinamente el término. Los registros fotográficos de las ciudades tartarianas fueron reclasificados. Los monumentos de piedra fueron reasignados a imperios posteriores, sin registros de construcción, sin planos, sin explicación. Archivos enteros de dibujos arquitectónicos de los siglos XVII y XVIII fueron encerrados en bóvedas selladas. Lo que queda no es ausencia, sino supresión, porque si Tartaria existió como algo más que un error cartográfico, entonces representaría una civilización altamente organizada que una vez dominó gran parte de Eurasia.
Una civilización con una sofisticación tecnológica y cultural que pudo haber rivalizado o incluso superado a la de sus vecinos. Y si esa civilización fue borrada tan completamente, entonces la cuestión ya no es sobre la historia, es sobre el control. ¿Quién tuvo el poder de borrar un imperio de la memoria del mundo? ¿Y por qué? Top 2. Las ruinas sumergidas del lago Fuxian. Si un imperio entero pudo ser borrado de los mapas y de la memoria, ¿qué sucede cuando una civilización no es borrada, sino enterrada? En 2001, mientras inspeccionaba el fondo del lago Fuxian en la provincia de Yunnan, China, un equipo de buzos del Instituto Chino de Exploración Subacuática hizo un descubrimiento que desafiaba cualquier explicación. A una profundidad de más de 100 pies, bajo capas de limo de agua dulce, encontraron estructuras de piedra masivas, dispuestas en una cuadrícula, escalones, plataformas, muros que se extendían por cientos de pies. Esta no era una formación natural, parecía una ciudad que había estado sumergida durante miles de años y que nunca fue registrada en la historia. Cubriendo más de 1,2 millas cuadradas, las ruinas mostraban signos claros de diseño intencionado. En el centro se erigía una estructura de casi 40 pies de altura, con una parte superior plana y lados inclinados simétricos, asemejándose a una pirámide escalonada. Las piedras utilizadas eran enormes, algunas de hasta 15 pies de largo, pesando varias toneladas, colocadas con precisión, sin mortero visible. Los buzos informaron de tallas intrincadas en ciertas losas, símbolos que nunca han sido catalogados en la arqueología china. Algunos parecían alinearse con cuerpos celestes, otros parecían puramente ornamentales, sugiriendo un propósito cultural o ceremonial. Datar el sitio resultó difícil. La datación por carbono no podía aplicarse directamente a la piedra. Pero el análisis de sedimentos sugirió que la ciudad había estado sumergida durante más de 1800 años, mucho antes de cualquier desarrollo urbano avanzado conocido en la región. La arquitectura no coincidía con ninguna dinastía china, no se parecía al reino de Dian, no se parecía a nada. Lo que plantea una pregunta más profunda. ¿Quién la construyó? ¿Y por qué no hay registros de ella? Al principio, el descubrimiento fue reportado en los medios estatales con una cautelosa emoción. Fue llamada la Atlántida de China. Pero la cobertura no duró. Se restringió el acceso al sitio. Se denegó la entrada a investigadores extranjeros. Un documental producido por la televisión provincial de Yunnan nunca se emitió más allá de la región. Y cuando se pidió información actualizada, el instituto se negó a comentar. Los investigadores que habían visitado el sitio fueron reasignados. Un artículo académico privado que sugería que las ruinas podrían tener más de 5.000 años, más antiguas que las pirámides de Egipto, fue retirado silenciosamente del acceso público. Nunca se han publicado imágenes detalladas de las tallas. La existencia de las ruinas no se niega, pero su naturaleza se etiqueta simplemente como indeterminada. Lo que hace que el lago Fuxian sea aún más inquietante es el silencio que lo rodea. No hay mitos, no hay leyendas, no hay registros históricos que describan una ciudad en ese lugar. La dinastía Han lo documentaba todo, y sin embargo no hay nada. Ninguna mención de una metrópolis a orillas del lago, ningún rastro de una civilización de esa escala, como si nunca hubiera existido, o nunca se hubiera pretendido que fuera recordada. Incluso hoy los escaneos por satélite muestran tenues patrones geométricos bajo el agua, pero la excavación está prohibida. El sitio permanece intacto, inexplorado. Si las estructuras bajo el lago Fuxian pertenecen realmente a una civilización perdida, entonces todo un capítulo de la historia no solo ha sido enterrado por el agua, sino posiblemente enterrado a propósito. Top 3. La ciudad oculta de Nanmadol. Si algunas civilizaciones fueron enterradas bajo el agua, otras fueron construidas directamente sobre ella. En 1928, el etnólogo francés Paul Hambrook llegó a la remota isla de Pohnpei en Micronesia, siguiendo informes de una antigua ciudad que surgía del océano. Lo que encontró desafiaba la lógica.
Frente a la costa sureste, una vasta red de estructuras de piedra se alzaba sobre aguas poco profundas. Un laberinto de canales, islotes artificiales, muros masivos. Esto era Nanmadol, una ciudad construida sobre el mar. Extendiéndose a lo largo de casi 1,5 millas cuadradas, el complejo consta de 92 islotes artificiales, todos conectados por estrechas vías fluviales. Pero lo que la hace extraordinaria no es solo su diseño, es cómo fue construida. Toda la ciudad está construida a partir de columnas prismáticas de basalto, más de 250 millones de libras de piedra. Algunos bloques pesan más de 10 toneladas, cada uno cortado y apilado con precisión, formando muros de más de 25 pies de altura. Y sin embargo, no hay ninguna cantera en la isla capaz de producir este material. La fuente más cercana se encuentra a más de 25 millas de distancia, a través de una densa selva y terreno volcánico. No hay carreteras, no hay herramientas, no hay registros que expliquen cómo se transportaron las piedras. Las leyendas locales hablan de piedras voladoras, bloques que fueron elevados a su lugar por fuerzas desconocidas bajo la dirección de gobernantes lejanos. La arqueología oficial descarta esto, pero no ofrece ninguna explicación alternativa. Incluso los ingenieros modernos admiten que construir una ciudad como esta en un arrecife de coral sería un desafío enorme, incluso con la tecnología actual. Los constructores son igualmente misteriosos. Según la tradición oral, la ciudad fue creada por la dinastía Saudeleu, un grupo gobernante que apareció de repente alrededor del siglo XII y desapareció con la misma rapidez en el siglo XVI. No dejaron ningún lenguaje escrito, ninguna herramienta, ningún resto humano, solo la ciudad. Partes de Nanmadol se encuentran ahora sumergidas debido al aumento del nivel del mar. Estas secciones más profundas permanecen inexploradas. Las fuertes mareas y los tabúes locales han impedido una excavación sostenida. Los intentos de estudiar el sitio han enfrentado obstáculos repetidos, fallos en los equipos, tormentas repentinas, enfermedades inexplicables entre los investigadores. Los lugareños se niegan a permanecer cerca de la ciudad después de la puesta del sol. Dicen que está maldita. Incluso el nombre Nanmadol significa espacios intermedios. Una frase que sugiere algo en medio, no totalmente tierra, no totalmente agua, sino algo más. En la década de 1970, los esfuerzos conjuntos de investigación entre equipos japoneses y estadounidenses se interrumpieron abruptamente. Los permisos fueron revocados sin explicación. Aunque la UNESCO ha incluido el sitio como Patrimonio de la Humanidad, sus orígenes siguen siendo oficialmente desconocidos. Los escaneos por satélite revelan estructuras que se extienden bajo la superficie, indicando que lo que vemos hoy puede ser solo una fracción de lo que existió una vez. Si Nanmadol representa realmente una civilización perdida, entonces desafía todo lo que entendemos sobre la capacidad humana temprana. Una cultura capaz de transportar piedras masivas a través de distancias imposibles y de construir una ciudad entera sobre el océano y luego desaparecer, sin dejar rastro, sin un registro, sin una explicación, lo que plantea una pregunta que aún permanece sin respuesta. Si pudieron construir algo como esto, ¿qué más construyeron que aún no hemos encontrado? Top 4. El reino perdido de Ubar. Si una ciudad pudo ser construida sobre el océano y desvanecerse sin dejar rastro, otras no se perdieron por el agua, sino que fueron engullidas por la propia tierra. En 1992, un satélite de la NASA equipado con un radar de penetración terrestre detectó algo inusual bajo las arenas del desierto Rub al-Khali de Omán. Formaciones lineales tenues, apenas visibles, pero inequívocamente estructuradas. Se asemejaban a antiguas rutas comerciales, irradiando hacia afuera desde un solo punto. Un lugar que durante mucho tiempo se creyó que era la legendaria ciudad de Ubar. En cuestión de meses, un equipo de excavación dirigido por el arqueólogo Nicholas Clapp llegó al lugar. Lo que descubrieron desdibujó la línea entre el mito y la historia. Las tribus beduinas locales habían hablado durante mucho tiempo de un lugar llamado Hiram,
la ciudad de los pilares, una poderosa civilización mencionada en el Corán, que se decía que había sido destruida, enterrada, olvidada. Bajo la arena el equipo descubrió muros derrumbados, antiguos sistemas de pozos y altísimos pilares de piedra caliza, cada uno elevándose más de 30 pies. Junto a ellos había fragmentos de cerámica, incensarios e inscripciones anteriores a la Arabia Islámica. Esto no era una leyenda, era una ciudad. La evidencia arqueológica sugiere que Ubar existió entre el 2800 a.C. y el 300 c.C. En su apogeo fue un centro importante en la ruta del incienso, controlando el comercio de incienso, una sustancia que una vez fue más valiosa que el oro. Su riqueza permitió una construcción a una escala rara vez vista en la región. Pero algo salió mal, catastróficamente. Toda la ciudad parece haberse colapsado en un enorme socavón bajo sus cimientos, probablemente causado por el uso excesivo de las fuentes de agua subterráneas. Pero la estructura del colapso plantea preguntas. La cavidad bajo la ciudad no era aleatoria, era simétrica, segmentada, casi arquitectónica en su forma, como una cámara oculta o algo diseñado por ingeniería. El descubrimiento fue celebrado inicialmente. Los medios la llamaron la Atlántida de las Arenas, pero la atención no duró. El sitio fue restringido rápidamente. Se denegó el acceso a investigadores extranjeros. Los datos satelitales se volvieron más difíciles de obtener. Los hallazgos de la NASA fueron reclasificados. Los informes fueron editados, redactados. El propio Nicholas Clapp declaró más tarde que sus intentos de continuar la investigación fueron bloqueados repetidamente, a menudo sin explicación. Los artefactos fueron devueltos, se cancelaron las exposiciones. El lugar fue cercado y etiquetado como zona peligrosa. La historia se desvaneció, pero la evidencia permanece, un reino perdido, con una infraestructura avanzada, arquitectura monumental, y una historia que debería haber sido imposible de ignorar, y, sin embargo, casi fue borrada. Si Ubar existió realmente como se describe, entonces demuestra algo inquietante. Una civilización poderosa puede surgir, dominar el comercio, dar forma a toda una región y luego desaparecer por completo. No solo de la superficie de la tierra, sino de la conciencia de quienes vinieron después, enterrada, no solo por la arena, sino por el silencio. Top 5. La ciudad sumergida de Dwarka. Si algunas ciudades fueron engullidas por la tierra, otras fueron tomadas por el mar. En 2001, el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India estaba realizando un mapeo por sonar en el Golfo de Khambat, frente a la costa occidental de la India. Lo que detectaron a 120 pies de profundidad era imposible de ignorar. Estructuras de piedra simétricas, patrones de calles en forma de cuadrícula, cimientos geométricos, el diseño inconfundible de una ciudad. Se enviaron buzos, recuperaron bloques de piedra tallada, madera fosilizada y fragmentos de cerámica. Lo que encontraron apuntaba a algo extraordinario, una ciudad que parecía coincidir con las antiguas descripciones de Dwarka, la legendaria capital del señor Krishna. Durante siglos, Dwarka había sido considerada un mito, una ciudad simbólica descrita en el Mahabharata, que se decía que había sido construida de oro y cristal y destruida por el mar tras la muerte de Krishna. Pero los datos del sonar contaban una historia diferente. Esto no era mitología, era estructura. El análisis de datación de los materiales recuperados produjo resultados impactantes, entre 7.500 y 9.000 años de antigüedad, mucho más antigua que la civilización de Harappa, la cultura urbana más antigua conocida en la India. Si es correcto, esto convertiría a Dwarka en una de las ciudades más antiguas conocidas en la Tierra. El sitio revela signos claros de una planificación urbana avanzada, caminos rectos, giros en ángulo recto, largas murallas defensivas, y lo que parece ser un gran embalse escalonado. Algunos artefactos muestran marcas que se asemejan a formas tempranas de escritura, posiblemente anteriores al sistema de escritura del Valle del Indo.
También se descubrieron restos humanos y animales cerca de lo que parecen ser estructuras residenciales. Y, sin embargo, todo yace enterrado bajo capas de sedimentos, preservado, oculto. A pesar de la magnitud del descubrimiento, la respuesta oficial fue mínima. La cobertura mediática fue breve. No hubo ninguna excavación a gran escala. Se desalentó la participación de investigadores extranjeros. El sitio fue etiquetado solo como geológicamente interesante, no históricamente significativo. Los investigadores independientes que intentaron conectar los hallazgos con los textos antiguos encontraron fuertes similitudes, pero su trabajo fue relegado a los márgenes. Las fotografías y los vídeos de las inmersiones originales nunca se hicieron públicos por completo. Algunos investigadores afirmaron más tarde que fueron presionados para guardar silencio sobre las implicaciones, porque si Dwarka es real, entonces la cronología de la civilización humana está equivocada, no ligeramente, sino fundamentalmente. Una ciudad de esta escala, construida miles de años antes de las civilizaciones conocidas, no debería existir. Y sin embargo existe. Lo que plantea una pregunta más profunda. ¿Cuántas otras ciudades yacen bajo el océano, no solo perdidas en el tiempo, sino dejadas sin explorar debido a lo que podrían revelar? Top 6. Los constructores de Göbekli Tepe. Si existieron ciudades enteras miles de años antes de la historia registrada, entonces Göbekli Tepe no debería existir en absoluto. En 1994, un pastor kurdo en el sureste de Turquía notó una piedra extraña que sobresalía del suelo. Lo que los arqueólogos descubrieron debajo de ella desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización. Enterrado bajo miles de toneladas de sedimentos había un enorme complejo megalítico, Göbekli Tepe, un sitio compuesto por más de 200 pilares de piedra, algunos de más de 18 pies de altura, pesando hasta 20 toneladas, dispuestos en formaciones perfectamente circulares, cada pilar tallado con una precisión asombrosa. Animales, símbolos, formas abstractas, no marcas toscas, sino grabados detallados e intencionados que rivalizan con civilizaciones mucho posteriores. Y ahí es donde comienza el problema. La datación por radiocarbono sitúa el sitio alrededor del 9600 a.C., casi 7000 años más antiguo que las pirámides de Egipto, más antiguo que la invención de la agricultura. Según la historia oficial, los seres humanos en esa época eran cazadores-recolectores nómadas, no tenían asentamientos permanentes, no tenían herramientas complejas, no tenían una organización a gran escala, no deberían haber sido capaces de construir algo como esto, y sin embargo, Göbekli Tepe existe. No hay señales de vida cotidiana en el sitio, no hay casas, no hay zonas de cocina, no hay herramientas, no hay restos humanos, solo las estructuras, masivas, precisas, con un propósito. Algunos investigadores creen que fue un centro religioso, posiblemente el complejo de templos más antiguo jamás construido. Otros sugieren que funcionaba como un observatorio celeste. Ciertos pilares se alinean con constelaciones que habrían aparecido en el cielo hace más de 12,000 años. But the most disturbing detail is not its age, es lo que sucedió después. Todo el sitio fue enterrado deliberadamente, capa por capa, relleno de escombros, sellado como si alguien quisiera ocultarlo para siempre. Esto no fue erosión, no fue un colapso natural, fue intencionado. Quienquiera que construyera Göbekli Tepe decidió borrarlo. La excavación ha sido limitada. Se ha descubierto menos del 10% del sitio. Grandes áreas permanecen intactas. El acceso a las secciones más profundas está restringido. Los escaneos por satélite sugieren que puede haber más estructuras enterradas cerca, posiblemente parte de una red mucho más grande, pero la exploración ha sido lenta, controlada, cuidadosa, casi reacia. Porque Göbekli Tepe no solo añade un nuevo capítulo a la historia, rompe toda la cronología. Sugiere que existían conocimientos avanzados, arquitectura, simbolismo, organización, mucho antes de lo que creíamos posible. Y si eso es cierto, entonces algo se perdió, algo enterrado, no por el tiempo, sino por intención.
Top 7. Los megalitos de Baalbek. Si Göbekli Tepe demuestra que las civilizaciones antiguas construyeron mucho antes de lo que creíamos, entonces Baalbek plantea una pregunta aún más difícil. ¿Cómo construyeron algo que todavía no podemos replicar hoy? En el valle de la Bekaa, en el actual Líbano, se encuentra el complejo de templos de Baalbek. A primera vista parece romano: columnas, patios, arquitectura clásica. Pero bajo esas estructuras subyace algo mucho más antiguo, algo mucho más difícil de explicar. Bloques de piedra masivos forman los cimientos de la plataforma. Algunos pesan más de 1.200 toneladas. Uno en particular, la piedra de la mujer embarazada, mide más de 70 pies de largo y pesa aproximadamente 1.650 toneladas. Para poner eso en perspectiva, eso es más pesado que varios aviones de carga completamente cargados, tallado, movido, posicionado con precisión, y sin embargo no se conoce ninguna civilización antigua que poseyera la tecnología para hacer esto. La explicación oficial es que los romanos construyeron la estructura en el siglo I p.c., pero los registros romanos no contienen ninguna descripción del transporte o la colocación de piedras de esta escala. No hay notas de ingeniería, no hay relatos logísticos, nada. Es como si las piedras ya estuvieran allí. El análisis geológico confirma que las piedras se extrajeron cerca, pero moverlas a través de un terreno irregular sin maquinaria moderna presenta un problema que nunca se ha resuelto. Algunas teorías sugieren rodillos o trineos, pero los cálculos muestran que la fricción por sí sola habría hecho que eso fuera imposible. Otras ideas proponen tecnologías desconocidas, métodos acústicos o vibratorios. Estas son descartadas. Pero no existe una explicación mejor. Incluso más desconcertante es la falta de coincidencia en la construcción. Las enormes piedras de la base no se parecen a la arquitectura romana. Están ajustadas con una precisión extrema. Algunas muestran patrones de erosión que son más antiguos que las estructuras construidas sobre ellas. Esto sugiere dos fases de construcción separadas. Una civilización desconocida y más antigua construyó los cimientos, y más tarde los romanos construyeron sobre ellos. En otras palabras, es posible que los romanos no construyeran Baalbek. Puede que lo heredaran. Los intentos de explorar bajo la plataforma han encontrado resistencia. Se han revocado permisos de excavación, se han detenido equipos de investigación. Las secciones más profundas permanecen selladas. Las explicaciones oficiales citan la inestabilidad, pero no se han publicado datos geológicos independientes. En 2014 se descubrió un bloque de piedra aún mayor en las cercanías, más grande que cualquiera de los encontrados anteriormente, todavía parcialmente enterrado, y todavía no estudiado por completo, lo que plantea un problema más profundo. No solo cómo se construyó, sino por qué no se permite a nadie investigarlo a fondo. Una estructura de esta escala habría requerido recursos inmensos, miles de trabajadores, años de esfuerzo, y sin embargo no hay ningún registro histórico de sus constructores, ningún nombre, ningún texto, ningún mito, nada. Si los cimientos de Baalbek no eran romanos, ¿quién los construyó? ¿Y qué clase de conocimientos poseían que todavía hoy no comprendemos? Top 8. Las ciudades subterráneas de Derinkuyu. Si algunas civilizaciones construyeron estructuras que desafían nuestra comprensión sobre el suelo, otras eligieron construir donde nadie las vería jamás. Bajo las llanuras de Capadocia, en el centro de Turquía, se encuentra uno de los sistemas subterráneos más complejos jamás descubiertos, Derinkuyu. Descubierto accidentalmente en 1963, cuando un propietario derribó una pared de su sótano y encontró un pasaje oculto que conducía a las profundidades de la tierra. Lo que siguió no fue un túnel, sino una ciudad. Extendiéndose a más de 200 pies bajo la superficie, Derinkuyu desciende al menos 18 niveles bajo tierra, capaz de albergar a más de 20.000 personas, completa con viviendas, almacenes, prensas de vino, pozos de ventilación e incluso zonas para el ganado. Este no era un refugio temporal, era una civilización subterránea plenamente funcional.
La ingeniería es precisa. Los pozos de aire se extienden verticalmente a través de múltiples niveles, proporcionando un flujo continuo de oxígeno. Puertas de piedra, circulares y con un peso de cientos de kilos, podían rodarse hasta su lugar para sellar secciones enteras. Algunos pasillos se estrechan deliberadamente, obligando a cualquiera que entre a avanzar en fila india. Diseñados para la defensa. Diseñados para la supervivencia. ¿Pero contra qué? Las explicaciones oficiales sugieren que estas ciudades se utilizaban para esconderse de ejércitos invasores. Pero eso plantea un problema: la escala. Derinkuyu no está sola. Hay al menos 36 ciudades subterráneas conocidas en la región, muchas conectadas a través de túneles que se extienden durante kilómetros, algunas todavía inexploradas. Construir incluso una requeriría una coordinación, planificación y tiempo masivos. Sin embargo, no hay un registro claro de quién las construyó. Sin inscripciones, sin fecha de origen, sin cultura fundadora. Se cree que algunas secciones se remontan a los hititas, alrededor del 1200 a.C. Otras pueden ser más antiguas, mucho más antiguas. Lo que hace que Derinkuyu sea aún más inquietante no es solo su tamaño, sino su intención. Este no era un lugar al que la gente escapara por poco tiempo. Estaba diseñado para ser habitado a largo plazo, comunidades enteras, viviendo, durmiendo, sobreviviendo, bajo tierra, sellados de la superficie, como si lo que temieran no viniera del interior de la tierra, sino de arriba. La exploración ha sido limitada. Solo una fracción de la ciudad está abierta al público. Los niveles más profundos permanecen cerrados, citando preocupaciones de seguridad. Pero nunca se han publicado mapas estructurales completos. Algunos investigadores afirman que hay cámaras por descubrir, más grandes que cualquiera de las conocidas actualmente, posiblemente conectando múltiples redes subterráneas. Si es cierto, entonces Derinkuyu no es solo una ciudad. Es parte de algo mucho más grande, un sistema, una red construida con un único propósito: desaparecer. No de la historia, sino de la propia superficie del mundo. Top 9. La desaparición de los olmecas. Si algunas civilizaciones eligieron esconderse bajo tierra, otras simplemente se desvanecieron, sin dejar rastro de lo que les sucedió. Mucho antes del auge de los mayas y los aztecas, hubo otra civilización, los olmecas, a menudo referidos como la cultura madre de Mesoamérica. Florecieron entre el 1200 y el 400 a.C. a lo largo de la costa del Golfo del actual México. Construyeron centros ceremoniales masivos, desarrollaron formas tempranas de escritura, crearon uno de los primeros calendarios complejos de la región y dejaron atrás algo que todavía no se puede explicar: las cabezas colosales. 17 esculturas de piedra enormes, talladas en basalto, algunas con más de 10 pies de altura, pesando hasta 40 toneladas, cada una representando un rostro humano distinto, con rasgos únicos, expresiones únicas, identidades únicas. No son simbólicas, son retratos. Pero el misterio no está solo en su tamaño, está en cómo se hicieron. La piedra utilizada para tallar estas cabezas proviene de canteras situadas a más de 60 millas de distancia, a través de ríos, a través de la densa selva, sin herramientas conocidas capaces de transportar tal peso, sin ruedas, sin animales de tiro, sin instrucciones escritas, y sin embargo lo hicieron. Los olmecas eran claramente avanzados, organizados, capaces de realizar ingeniería a gran escala. Pero entonces, alrededor del 400 a.C., desaparecieron. No gradualmente, no por conquista, no por colapso, simplemente se detuvieron. Sus principales ciudades, San Lorenzo y La Venta, fueron abandonadas. Los monumentos fueron enterrados, deliberadamente. Algunos incluso fueron desfigurados, rostros tallados en piedra, destruidos, como si alguien quisiera borrarlos. No hay pruebas claras de guerra, no hay fosas comunes, no hay signos de enfermedad,
No hay una catástrofe ambiental lo suficientemente grande como para explicar una desaparición completa, y quizás lo más inquietante, no hay una continuación clara. Las civilizaciones posteriores heredaron elementos de la cultura olmeca, arte, religión, simbolismo. Pero la gente en sí se ha ido. La investigación arqueológica se ha enfrentado a limitaciones. La excavación en áreas clave ha sido restringida. Muchos artefactos permanecen almacenados, sin estudiar, o clasificados. Algunos investigadores sugieren un colapso interno, otros proponen la migración. Pero ninguna de las dos cosas explica la brusquedad, ni la destrucción intencionada de su propio legado. Si los olmecas fueron la base de la civilización mesoamericana, ¿por qué se borraron a sí mismos? ¿Por qué enterraron sus propios monumentos? ¿Por qué abandonaron todo lo que construyeron? And why is there no record of where they went? No es solo una civilización perdida, es una desaparición completa, silenciosa y sin explicación. Top 10. El misterio de las ciudades Anunnaki. Si civilizaciones enteras pudieron desaparecer sin explicación, otras puede que nunca nos pertenecieran realmente en primer lugar. A finales del siglo XIX y principios del XX, los arqueólogos que trabajaban en Mesopotamia descubrieron miles de tablillas de arcilla enterradas bajo ciudades antiguas como Ur, Uruk y Eridu. Estas tablillas estaban escritas en cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos en la historia de la humanidad. Cuando se tradujeron, revelaron algo inesperado: historias de seres llamados Anunnaki, descritos como aquellos que vinieron del cielo. Según estos textos, los Anunnaki no eran figuras simbólicas, eran gobernantes, constructores, maestros. Se les atribuye el establecimiento de las primeras ciudades de la civilización humana. Trajeron el conocimiento, la agricultura, la ley, la astronomía. Organizaron sociedades, definieron la realeza y sentaron las bases de todo lo que vino después. Algunas tablillas describen una comprensión avanzada de los cuerpos celestes, conocimiento preciso de los movimientos planetarios, incluso referencias a planetas distantes no visibles a simple vista. Otros registros, como la lista real sumeria, presentan cronologías que no coinciden con la esperanza de vida humana. Reyes que gobernaron durante decenas de miles de años. Reinados que se extienden más allá de la posibilidad biológica. La interpretación oficial considera que son simbólicos o mitológicos, pero la coherencia en múltiples tablillas sugiere una fuente compartida, una narrativa estructurada, no una leyenda aleatoria. Las ciudades asociadas con estos relatos, Ur, Uruk, Eridu, son reales. Han sido excavadas, estudiadas, documentadas, pero gran parte de ellas permanecen sin explorar, particularmente en el Irak actual, donde la inestabilidad política ha limitado el acceso a sitios arqueológicos clave. En 2003, durante la invasión de Irak, el Museo Nacional de Bagdad fue saqueado. Miles de artefactos fueron robados, incluyendo tablillas cuneiformes. Algunas fueron recuperadas más tarde, muchas no lo fueron. Los registros de sus contenidos siguen incompletos. Los estudiosos que tuvieron acceso a ciertas traducciones antes del saqueo han observado discrepancias, pasajes que faltan, interpretaciones alteradas, secciones que ya no aparecen en publicaciones posteriores. Las excavaciones en regiones clave se han ralentizado o detenido por completo. Los permisos son difíciles de obtener. Los datos están restringidos, y ciertos sitios siguen estando fuera de los límites. Oficialmente, los Anunnaki se consideran parte de la mitología antigua, pero las ciudades conectadas con ellos no lo son. Son físicas, son mensurables, existen. Lo que deja una pregunta final. Si las primeras civilizaciones atribuyen sus orígenes a seres del cielo, ¿de dónde surgió esa idea? ¿Fue imaginación, simbolismo o un recuerdo de algo que ya no encaja en nuestra comprensión de la historia? Porque si incluso una fracción de estos relatos es exacta, entonces el comienzo de la civilización puede no ser lo que pensamos, y los verdaderos orígenes de la sociedad humana pueden haber sido reescritos.
A través de los continentes, de las cronologías y de culturas completamente diferentes, el mismo patrón aparece una y otra vez. Civilizaciones que deberían haber sido recordadas, no lo son. Ciudades que deberían haber sido estudiadas, están restringidas. Estructuras que deberían tener orígenes claros, no los tienen. Desde Tartaria, un imperio borrado de los mapas, a ciudades ocultas bajo los océanos, a mundos subterráneos construidos para la supervivencia, a culturas que desaparecieron sin dejar rastro, cada caso apunta a algo más profundo que la coincidencia, un patrón de desaparición, no natural, no accidental, sino sistemático. Porque lo que hace que estas civilizaciones sean tan difíciles de aceptar no es solo su existencia, sino lo que implican. Que la historia puede no ser una línea recta, que el conocimiento puede haberse perdido o haber sido eliminado, que capítulos enteros del desarrollo humano pueden haber sido reescritos o borrados por completo. En todos los casos, la respuesta es la misma: acceso limitado, investigación restringida, registros incompletos, silencio, no porque no haya nada que encontrar, sino porque puede haber demasiado. Porque si se comprende plenamente tan solo una de estas civilizaciones, podría cambiar todo lo que creemos sobre el pasado, sobre el progreso, sobre nuestra procedencia y quizás incluso quiénes somos. La verdadera pregunta ya no es si estas civilizaciones existieron. La evidencia sugiere que sí. La verdadera pregunta es, ¿cuántas más hay ahí fuera, todavía enterradas, todavía ocultas y todavía esperando a ser descubiertas?